Buenas tardes, esto es una clase de Lengua 2 Distancia y en esta clase voy a retomar el tema de la narración que dejé a medias en la clase anterior. Lo voy a contar todo de nuevo rápidamente para que quede en un solo vídeo toda la narración, porque a continuación quiero leer y comentar un texto narrativo que he puesto a mis alumnos de clase presencial y ya con eso vemos un poco esto sobre la práctica. Bueno, pues la narración es el texto que narra, ¿no? ¿Y qué es narrar? Narrar es contar o redactar sucesos que se producen en un tiempo y un espacio determinado. Las particularidades del texto narrativo es que presenta una sucesión de hechos, ¿no? Es importantísimo el tiempo, que es un elemento sustancial, porque lo que se narra transcurre en el tiempo. Y suele ir acompañado de otras formas de expresión como el diálogo y la descripción. Y también puede haber exposición y argumentación. O sea que dentro de la narración podemos encontrar otras modalidades discursivas. Y luego el diálogo, como conté en la clase anterior, también es una forma de narrar si la acción está sucediendo en forma de diálogo. Unas personas que estén hablando y están revelando así información de los hechos que se narran, pues es parte de la narración, ¿no? Pero bueno, hola, buenas tardes. Pero lo que es el diálogo lo podemos observar también como algo particular porque es una forma de expresión secuenciada por la intervención de unos personajes y otros, ¿no? Los elementos de narración son narrador, personajes, tiempo, espacio y acción. Y siempre se ha dicho que tienen que estar estos 5 para que sea una narración, porque forzosamente están de alguna manera, ¿no? Es famoso ese microrrelato tan conocido de Augusto Monterroso, ¿no? Que dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, ¿no? Y así empieza y acaba el cuento, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, ¿no? Pues claro, cuando despertó, ¿quién? Alguien. Ya tenemos personajes. Cuando despertó ya es una noción temporal, ¿no? El momento en que despertó, y luego tenemos todavía, como que algo había estado pasando antes, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces tenemos tiempo. Allí. No dice dónde, pero dice allí. Entonces tenemos espacio. Acción. Bueno, pues que alguien despertó y que durante un tiempo había estado ahí un dinosaurio, ¿no? Entonces eso es la acción, ¿no? Y todo eso nos lo cuenta un narrador, una voz que dice cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces eso es casi una burla a la literatura porque cumple los requisitos de una narración, pero ese microrrelato de Augusto Monterroso no tiene el contenido que tiene que tener la literatura, ¿verdad? O sea, la literatura tiene que tener ficción y tiene que tener un ingrediente que es más complejo de explicar y no me quiero extender aquí, pero la literatura tiene que contener unas nociones para abrirse paso en la sociedad con unas propuestas de libertad que todavía no se entienden, ¿no? Tiene que tener algo para hacer evolucionar nuestra sociedad de alguna manera. Ya sé que es un poco ambicioso eso, ¿no? Pero que la literatura buena tiene eso, ¿vale? Como el Quijote, como el Lazarillo de Tormes, como mucha literatura que siempre contiene algún ingrediente que puede hacernos pensar de una manera nueva, ¿vale? Bueno. El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Y fijaos que dice aquí, es un personaje creado por el autor. Claro, es un personaje invisible en muchos casos, ¿vale? El narrador. Cuando nos están contando la historia, eso no es el autor. No es el autor o no directamente el autor. Es una máscara que se pone el autor. Estamos en el mundo de la diégesis, que se llama, que es la ficción narrativa. Cuando el autor está contando algo, ya no es el autor, es el narrador. Y ese narrador ya es una voz que entra dentro de lo ficticio, ¿vale? Por eso es un personaje creado por el autor.
¿vale? Hay diferentes tipos de narrador según la información de que dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta. Por supuesto, todo esto es mucho más complejo, pero en vuestro nivel de conseguir el título de la ESO, con esto nos basta de momento, ¿vale? Entonces, según la persona gramatical con que se nos estén contando las cosas, ¿no? Los tiempos verbales, los pronombres, etcétera, vamos a tener un narrador en tercera persona y luego en primera persona, ¿vale? Entonces, el de tercera persona se subdivide en narrador omnisciente y narrador observador. El narrador omnisciente es el que todo lo sabe acerca de los personajes. Es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que ha pasado, lo que pasará, lo que piensan y sienten los personajes, sus sueños, sus aspiraciones, sus intenciones, sus planes, todo lo que piensan, ¿no? Se mete en la cabeza de los personajes y nos lo cuenta. Mientras que el narrador observador no nos cuenta todo eso, sino solo lo que puede observar, lo que se puede observar desde fuera, como si fuera una cámara de cine, ¿vale? Es el narrador observador nos dice lo que se vería desde fuera, más o menos. Claro, se pueden deducir cosas desde fuera, ¿eh? Puedes decir que una persona está contenta y ya con eso no es que sea omnisciente. Si una persona está contenta, pues es que se ve que está contenta, ¿vale? No, para que sea omnisciente tiene que ahondar bastante más en en la intimidad de los personajes, en los pensamientos de ellos. De narrador en primera persona tenemos narrador protagonista, que es el protagonista de la historia, el que nos cuenta la historia, ¿vale? Y narrador testigo, personaje secundario, que es el que ha asistido al desarrollo de los hechos, pero no es el protagonista, ¿no? Es el ejemplo que yo ponía en el tema anterior cuando hablaba de algunas novelas de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, donde el narrador es Watson, ¿no? El doctor Watson, que es el ayudante. En algunos relatos de Sherlock Holmes es el que nos cuenta las aventuras de Sherlock Holmes y de él mismo, claro, ¿no? Entonces, eso sería un narrador, personaje secundario, ¿vale? También en el Conde Drácula de Bram Stoker, hay un narrador en primera persona que es el visitante inglés que va de invitado al castillo de Drácula, ¿vale? O sea que también es un personaje secundario que nos cuenta la historia del protagonista, que es Drácula, ¿vale? El Conde Drácula. Bueno, luego hay cosas un poco raras como el narrador en segunda persona, que hable todo el rato de tú o de usted o vosotros, ¿no? Y esto es algo muy raro, que como lo de contar la historia para a sí mismo para un yo desdoblado, ¿no? Ahora veremos el ejemplo. Bueno, el narrador omnisciente nos pone aquí de ejemplo esta página web. Esto lo he buscado de internet, ¿vale? Si buscáis tipos de narrador os saldrá este mismo texto. Estos apuntes no son para venderlos ni para lucrarme, entonces están en parte copiados de internet, ¿vale? Pero para buen uso, que es para divulgar el conocimiento y para que os saquéis la ESO, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de narrador omnisciente. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Elías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorchas asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Entonces, esto de que había pasado una noche confusa y luego que creyó soñar, que no sé qué tal y cual, ya es una prueba clara de narrador omnisciente. De tercera persona, narrador observador, podíamos ver este extracto del Jarama, ¿no? De Rafael Sánchez Ferlosio. Es una novela que parece que es una constante locución de radio, porque es que no paran de hablar los personajes, se dice lo que hacen sin pausas entre medias, con una acción de diálogo constante y de hechos que hacen, ¿no? Entonces, es una novela muy difícil de leer por tanto diálogo que tiene, ¿no? Aunque, bueno, aquí precisamente no hay diálogo, pero en esta descripción de lo que están haciendo se ve un poco lo que hacen como una cámara de cine, como decía la definición, ¿no? Se habían metido poco a poco las dos chicas, ¿no? Son unas chicas jóvenes, y se iban riendo conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos.
hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. ¿Vale? Se describe cómo dos chicas están metiéndose en el agua, salpicándose y divirtiéndose en el río Jarama, ¿no? Bueno, entonces aquí no hay narrador omnisciente, solamente observador. Vamos a primera persona, narrador protagonista. Pues aquí tenemos un fragmento no muy revelador, pero de esta novela de Carmen Martín Gaite, pues se nos dice lo siguiente. Me niego a corresponder, yo, ¿no? Está hablando en primera persona, a representar el papel de esposa de alto estatus que esconde su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase has estado maravillosa, querida, no sé qué. Bueno, nos está diciendo un personaje en primera persona qué es lo que piensa y ya está. Eso sería un narrador en primera persona. Y en segunda tenemos este fragmento en donde no me voy a detener porque es muy raro y no lo voy a preguntar, pero que dentro de un texto lo podéis leer en casa tranquilos, de Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, el protagonista que es al cual se refiere el narrador, ahora él le apartaba los cabellos con la mano y Teresa bajó los ojos, no sé qué, la mano se posó en el cuello y tal, pues incluye este narrador unos paréntesis donde se dice en segunda persona algo a este protagonista que es él, ¿no? El protagonista de estos hechos, aunque quizá como coprotagonista sea Teresa, que es a quien le dedica el libro, ¿vale? Pero a este personaje masculino le dice, mal lo estás haciendo, muy mal, ignorante, mal, muy mal, desgraciado, ¿qué te pasa? ¿No? O sea que estos incisos en segunda persona se podrían señalar como unos ejemplos del extraño narrador en segunda persona que puede darse en algún momento, ¿vale? Bueno, vamos a ver los ejercicios, que es aquí donde me quedé el otro día. ¿Qué tipo de narrador es el de los siguientes textos? Aquí tenemos uno de Javier Cercas, del texto El inquilino, ¿no? Fue entonces cuando se torció el tobillo. Cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín, comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida, y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla, se incorporó, caminó con cuidado, una punzada le desgarraba el tobillo. ¿Alguien se atreve a proponer qué tipo de narrador es este texto? Los que estáis en casa. Bueno, pues de segunda persona no es, no. Fíjate, se torció él, el tobillo, esto cayó él en mala posición, ¿vale? Es todo en tercera persona. Entonces habría que empezar a decir que es en tercera persona, el narrador. Pero además ahí la duda está en si es narrador, observador o omnisciente. Aquí una compañera me dice que es omnisciente y lo dice bien, ¿vale? Otra dice que es observador. Vale, es cierto que tiene parte de los dos, pero hay algunos rasgos que ya son de omnisciente. Este pensó que se había roto el pie. A ver, no es muy revelador de omnisciente, pero ya tenemos algo de lo que pensó, ¿no? Y luego, esto que se dice a sí mismo, se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia, es otro rasgo un poquito más revelador de omnisciente, ¿vale? Él se dijo a sí mismo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Entonces, hay estos rasgos de narrador omnisciente. Pero todo lo demás es verdad que es propio de observador, que cayó en mala posición, que incluso que sintió un dolor agudísimo. Esto se puede decir sin que sea omnisciente, porque si cayó mal y vemos que el hombre está, bueno, poniendo cara de dolor, que no lo dice aquí, pero nos lo imaginamos, pues deducimos que sintió un dolor agudísimo, ¿no? Pero vamos, esto que se dijo a sí mismo algo y algún pensamiento ya sería parte de omnisciente.
Entonces es lo que tendríamos que contestar si nos preguntaran de qué tipo es el narrador y por qué. ¿Onda? ¿Por qué se ha silenciado esto? A ver. Bueno, ¿me oís bien? ¿Vale? Espera, un momento. Voy a poner el cable. Vale, se ha ido internet. Voy a pausar la grabación. Vale, perdonad por la interrupción, que ha habido un problema técnico. Estábamos con este texto donde habíamos dicho que tiene rasgos de omnisciente, ¿vale? Él pensó que se había roto el pie y se dijo que con suerte el percance cae. Entonces con eso ya sería omnisciente, pero se puede decir también, vamos, hay que decir que es omnisciente porque ya tiene rasgos de omnisciente, pero que la mayoría es observador. Es verdad que la mayoría es observador, pero bueno, con que haya uno o dos rasgos de narrador omnisciente, ya sí que tendríamos que decir que el narrador es omnisciente. El siguiente dice: hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim. Desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Bueno, no es que nos diga mucho, pero aquí alguien está hablando en primera persona. Hace muchos años yo tuve un amigo que se llamaba Jim, y si nos fijamos en el título de la novela, se llama Jim. Pero el que nos lo cuenta no es Jim, es que es uno que dice que es un amigo de Jim, ¿vale? Entonces, esto es narrador en primera persona, pero narrador testigo o personaje secundario, ¿vale? Es el narrador personaje secundario, ya que alguien que es amigo del protagonista nos está contando la historia de este personaje, ¿vale? Es lo que os he dicho de Watson, del americano este del Conde Drácula, no, bueno, americano no, inglés, ¿no? El Jonathan Harker, que es el que cuenta la historia de Drácula, y casos de estos de personajes secundarios que nos cuentan la historia del protagonista. Vale, pues vamos a hablar de los personajes. Los personajes son esenciales en la narración. Si no hay personajes, no hay narración, porque es que se puede narrar una serie de hechos, pero como no haya personajes, no hay narración. Tú puedes narrar una tempestad en la costa con las olas y el viento, pero eso no es una narración, es una descripción, ¿vale? Entonces, tiene que haber personajes. Hay personajes principales y secundarios. En los principales constan los protagonistas y los antagonistas, es decir, que los buenos y los malos, ¿no?, son principales, ¿vale? Los antagonistas son los que impiden el éxito o causan estragos al protagonista, ¿vale? No me gusta decir los malos, ¿no?, pero es para que nos entendamos, ¿vale? Se llaman antagonistas, que son los que se oponen al éxito del protagonista o los protagonistas. Hay un dato aquí que siempre viene bien para la teoría, pero ponerlo en práctica es complicado, ¿vale? Lo de los personajes planos y redondos. Es una teoría que propagó este inglés que se llama Edward Morgan Foster, inglés o norteamericano, creo que es inglés, pero bueno. Este hombre pues dijo que hay personajes planos, que son aquellos que presentan uno o dos rasgos de personalidad, y personajes redondos, que son aquellos que presentan múltiples rasgos, en ocasiones contradictorios, que se desarrollan a lo largo de la historia y que, por tanto, evolucionan, ¿no? Y suelen ser protagonistas, pero personajes principales, protagonistas, ¿vale? Los personajes redondos. También pueden ser antagonistas, ¿no? Puede haber malos que cambien y esas cosas, ¿vale? Entonces, quedaos, más que con esto de que evolucionan, que es lo que me ponéis siempre en los exámenes, con esto de que presentan uno o dos rasgos de personalidad cuando son planos, o que presentan múltiples rasgos cuando son redondos. Porque lo de que evolucionen, a veces en un texto corto no se ve.
no se puede saber en un fragmento, en un texto extraído de una novela que es más larga, si evolucionan o no. Pero a veces son personajes que sí que se ve que a veces reaccionan de una manera, a veces de otra. Es decir, esto es que quiere decir los personajes redondos es que son imprevisibles, que nos van a sorprender, ¿vale? Los personajes redondos tienen una personalidad compleja y que por lo tanto son imprevisibles. Me decía una alumna en clase el otro día que de estos superhéroes modernos que les gustan y tal, este que dice muchas palabrotas, que está siempre haciendo como travesuras, el Deadpool, ese, ¿no? Deadpool, ese, que es un personaje que es ahí muy, muy curioso y tal. Que si era plano o que si era redondo. Bueno, realmente es plano. O sea, puede tener una personalidad compleja, pero sabemos por dónde va, siempre. Sabemos más o menos lo que va a hacer, que va a hacer una trastada o que va a hacer ahí una locura. Sabemos más o menos cómo es, ¿vale? Que sea complejo no quiere decir que sea redondo. La cosa es que tenga partes contradictorias entre sí y que no sepamos nunca qué es lo que va a hacer. O sea, ese personaje ya sería redondo. Y otra cosa que me gusta contar en esto es que no por ser un personaje plano, la novela o la historia que se nos cuente va a ser mala. No. De hecho, los personajes planos son los que favorecen una acción compleja, que haya una serie de hechos enrevesados, que pueda girar el guión de la historia y hacer unos cambios ahí de lo más curioso, ¿no? Es que esto se ve en las películas perfectamente. Las películas son narraciones, solamente que en formato audiovisual, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, la última película de Indiana Jones, ya sabemos que Indiana Jones es un personaje plano. O sea, el personaje que interpreta a Harrison Ford, Indiana Jones, sabemos que es un aventurero, que es noble, que es bueno, que trata de hacerlo mejor, pero es también valiente, que es alguien que pues es un personaje que es plano. O sea, es un personaje complejo, pero plano, ¿no? Un personaje redondo, en cambio, es un personaje que tiene múltiples rasgos de personalidad y no sabemos qué es lo que va a hacer, y a lo largo de la historia nos va a sorprender. Y esto en las novelas, ¿vale? En las películas no lo sé, pero en las novelas suele pasar con un personaje redondo que ocupa atención en la narración y con ello resta peso a la acción. Un personaje redondo requiere que el narrador se ocupe mucho de describir, de contar lo que piensa, lo que le pasa y todo eso, y por ello muchas veces pierde peso la narración. La narración, la historia que ocurre, los hechos no son tan agitados, tan complejos, tan interesantes, sino que lo que es interesante es el personaje, pero no tanto la acción, ¿vale? Entonces, muchas veces va eso, personajes planos, los personajes no acaparan mucho, pero la acción sí, y los personajes redondos hacen que la acción quede en un segundo plano y los personajes, con todo lo que atraen, ¿no? Por su personalidad tan compleja, pues sean lo que hace ganar peso a la novela, ¿no? Bueno, vale, pues eso en cuanto a eso de los personajes, planos y redondos. Y luego, la voz que toman los personajes en los diálogos se puede dar de dos maneras: en estilo directo y en estilo indirecto. El estilo directo reproduce literalmente aquello que el personaje dijo, ¿vale? Para ello se utilizan las comillas o los guiones para indicar que hay un cambio de voz. Por ejemplo, dijo, comillas, la ciudad no es para mí. En estilo indirecto se reproducen con más o menos exactitud las palabras del personaje, pero es el narrador el que habla, el que nos dice lo que dice el personaje. El narrador toma la palabra por el personaje, ¿no? Entonces el narrador aquí nos dice, dijo que la ciudad no era para ella, ¿vale? Entonces el narrador nos dice lo que dice el personaje. Fijaos que hay cambios con los verbos, los adverbios, pronombres, etcétera, ¿no? La ciudad no es para mí, pues dijo que la ciudad no era para ella, ¿vale? Porque en el discurso narrativo lo normal o lo más habitual es que los verbos estén en formas de pretérito,
Entonces, no es, pues pasa a ser no era, ¿no? Pretérito imperfecto, ¿vale? Y luego los pronombres, en vez de para mí, pues hay que decir para ella, ¿no? O sea, que el narrador lo dice desde su punto de vista. También puede decir, dijo que no le gustaba la ciudad, y parafrasea lo que dice, ¿no? Las palabras exactas ya no son las mismas, pero dice lo mismo, más o menos, ¿vale? Y luego está el estilo indirecto libre, que ya veremos, que es donde la voz del narrador se mezcla con la del personaje. Entonces, el narrador nos está diciendo esto, estaba cansado. Y también nos dice el narrador, la ciudad no es para ella, la ciudad no era para ella, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, en esta frase no da tiempo a verlo, se puede uno dar cuenta al leer que parte de lo que dice el narrador es lo que piensa el personaje o lo que dice el personaje, ¿vale? Entonces, esto se llama estilo indirecto libre porque se está mezclando la voz del narrador con la voz del personaje dicha a través del narrador, ¿vale? Entonces, esto es estilo indirecto libre, pero ya lo veremos sobre todo cuando lleguemos a literatura, ¿vale? De momento quedaos con estilo directo e indirecto. El tiempo. Tenemos tiempo externo o histórico. Y luego el tiempo interno o narrativo, ¿vale? El tiempo externo o histórico es el momento, época o periodo histórico durante el que sucede la acción. Por ejemplo, el tiempo externo de Lazarillo de Tormes será pues la primera mitad del siglo XVI, 1520, 1530, ¿no? En qué momento histórico se da, el tiempo externo. Pero mucho más interesante es el tiempo interno o narrativo del relato, que es el tiempo que abarcan todos los hechos que transcurren a lo largo de la historia, desde que ésta empieza hasta que termina. Entonces, este es el tiempo que está sucediendo dentro de la historia, el tiempo que transcurre dentro, ¿no? En el Lazarillo de Tormes tenemos toda una vida del personaje, porque es un adulto que cuenta su historia desde niño, entonces pueden ser unos 30 años, ¿no? El tiempo interno será la vida del protagonista, ya que nos está contando desde su niñez hasta la edad adulta todo lo que le ha pasado, ¿vale? Entonces, eso es el tiempo interno. Luego hay alteraciones cronológicas, ¿vale? La manera en que se disponen los hechos suele ser de manera cronológica, lo que pasa primero y luego lo que pasa después. Pero se altera el orden a veces dando lugar a anacronías, ¿vale? Entonces, ¿qué anacronías tenemos? Pues la llamada analepsis es lo que se llama también en inglés flashback, ¿no? La retrospección, que es un salto hacia atrás en el tiempo que rememora hechos pasados. El Lazarillo de Tormes sería casi completamente una analepsis, ya que la historia empieza con el prólogo de la novela donde el protagonista, Lazarillo, adulto, nos está diciendo que nos va a hablar del caso, ¿no? Que es algo que pasa y que quiere explicar y que para que se entienda cuál es su posición en ese caso, que es que el caso del Lazarillo es que es de lo que está hablando todo el mundo, que es que su mujer se está acostando con el arcipreste, ¿no? Con un clérigo de alto rango que hay allí en la ciudad. Entonces, él hace una analepsis, una retrospección, para contar desde niño todo lo que le ha costado llegar a tener lo que tiene y tener una posición más o menos de respeto y sobre todo no haber muerto de hambre, que es habiendo pues trabajado, habiendo sobrevivido como ha podido, habiendo robado, habiendo hecho de todo, ¿no? para poder tener una posición. Y entre eso que ha tenido que conceder está dejar que su mujer se acueste con el arcipreste, porque ya eran amantes de antes, ¿vale? Entonces, eso sería todo una analepsis para explicar la situación actual. Prolepsis es la anticipación o flash forward. Se adelantan acontecimientos que deberían contarse más adelante, ¿vale? Una prolepsis es un preanuncio de algo que va a pasar después, ¿no? Decir algo ya que se adelanta a lo que algún hecho del relato
Como en esto que decís ahora, ¿no? De haciendo spoiler, bueno, pues de alguna manera se está, sí, adelantando algo de lo que va a suceder. Y luego, in medias res es el comienzo de un discurso narrativo en el nudo de la acción, ¿vale? La acción se llama la fábula, ahora lo veremos. Y entonces es necesario un flashback para permitir al receptor saber cómo se ha llegado a ese punto. Y una vez se conocen estos hechos, la historia avanza cronológicamente hasta el final, pasando de nuevo por donde empezó a contarse la historia, ¿vale? Y esto se hace mucho también en películas, en el cine, ¿no? Estaba ahora viendo yo, bueno, pues como un rasgo aquí un poco infantil que podemos tener todos, y estas series de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars. Entonces, en la serie de Boba Fett, esta, ¿no? Del cazarrecompensas, pues claro, se nos cuenta que empieza ahí sin su armadura, en el planeta de Tatooine, que sobrevive ahí como puede, que le rescatan los moradores de las arenas. Bueno, pues claro, luego se nos cuenta qué ha pasado antes para que llegara a esa situación, ¿no? Otra cosa que contaba también en otras clases, otros años, en la película del caso Bourne, ¿no? Esta que también es un agente secreto y no sé qué, y aparece el hombre que le han pegado 2 tiros está en una playa, medio ahogado, la rescatan unos pescadores y va recuperando la memoria. Entonces en la película también se nos van contando cosas que han sucedido antes y lo que va pasando a partir de ahí, ¿vale? Entonces ese sería un comienzo también, un comienzo in medias res. Bueno, el espacio. Bueno, esto es un dato que ahora vemos la diferencia esta, pero bueno, que tampoco es que me convenza mucho, ¿vale? El espacio real está claro que son espacios reconocibles por el lector, lugares reales, existentes, ¿no? Como en Sherlock Holmes, que es Londres, ¿vale? Que se ambientan en la ciudad de Londres. Imaginario es el caso de tomar, por ejemplo, la realidad, pero que no se puede identificar como un lugar que exista. Por ejemplo, en la novela de Clarín, La Regenta, que es muy famosa, muy importante, la ciudad se llama Vetusta. Y claro, todo el mundo sabe que se está refiriendo a Oviedo, porque describe la catedral de Oviedo, habla de cómo es la gente de allí, que es de Oviedo, etcétera, pero todo el rato dice Vetusta, en lugar de Oviedo, ¿no? Y hay más casos. Estaba pensando si hay ejemplos más relevantes, más reveladores, pero bueno, de momento pues quedaos con esto de que Clarín no quiere decir Oviedo para no denunciar socialmente a esa ciudad, y aunque todo el mundo sabe que es Vetusta, pero no dice Oviedo, ¿vale? Y luego está el espacio ficticio. El ficticio es un tipo de ambientación inventada con lugares imposibles, ¿no? Como la Tierra Media del Señor de los Anillos, ¿no? Lo que estoy diciendo yo de los planetas de Star Wars, o la escuela de magia de Harry Potter, Hogwarts, ¿no? Todas estas cosas que ya son ficticias, ¿vale? Entonces, a mí no me queda muy clara la diferencia entre imaginario y ficticio, porque son unos nombres totalmente intercambiables, ¿vale? Pero bueno, lo he encontrado así y quedaos con esto de momento. Vale, y luego la acción hay algo que contar de la acción, que es que hay que distinguir lo que se llama la historia o la trama o fábula, que son los hechos dispuestos en sucesión cronológica y lógica, que hay que diferenciar del discurso, que es el argumento, que es cómo se nos presentan esos hechos en la obra, ¿no? Si yo estaba hablando antes del caso Bourne, donde aparece un hombre herido en una playa que empieza a trabajar con unos pescadores en la costa de Francia y luego va viendo que sabe idiomas, que sabe pelear, que va recuperando la memoria, ¿no? Y luego se nos suceden hechos pasados, pues el argumento sería así, que aparece un hombre que ha perdido la memoria en una playa de Francia y va recuperándola y tal y cual. Mientras que la historia sería que un agente secreto de Estados Unidos desobedeció en una misión
lo abatieron los propios estadounidenses a disparos, dándolo por muerto, y luego este aparece en una playa, habiendo perdido la memoria, y la va recuperando y va enfrentándose a sus antiguos enemigos con ayuda de una mujer y de otros amigos, ¿no? ¿Vale? Entonces, el discurso es eso, es el argumento, mientras que la historia, trama o fábula es decirlo todo en orden y de manera lógica. No sé si os podéis acordar de esto. Espero que sí. Bueno, y luego la división que suele haber siempre suele ser en planteamiento, nudo y desenlace. En estas tres partes que se dan desde la antigüedad, ¿vale? Esto es algo que ya planteaba Aristóteles, ¿no? Bueno, entonces, en planteamiento, todo el mundo sabe que es la presentación del relato donde se presentan los personajes en una situación concreta, ¿vale? Entonces ese momento de presentación, normalmente en el espacio y el tiempo, ¿no? Por eso los cuentos empiezan, había una vez en no sé dónde, un no sé quién, ¿no? Pues se presentan los personajes en una situación concreta. Se establecen las coordenadas del tiempo y del espacio. El desarrollo también se llama nudo, ¿vale? Es el relato de los hechos en un orden concreto, que es donde se desarrolla el meollo de la acción, ¿no? Lo que es los hechos que van a dar lugar a un final. Y luego el final, que es el desenlace, es en el momento en que se concluye la historia con el estado final de la situación tras los hechos antedichos. Estado final de la situación, ¿vale? Yo siempre digo que no es tanto el final, sino cuando empieza el final, ¿vale? Cuando ya se entrevé cómo acaba. El momento en que ya se empiezan a dar los hechos para terminar, eso ya es desenlace, ya se empieza a desenlazar el nudo, ¿no? Por eso nudo y desenlace, ¿vale? Entonces, no os quedéis cortos en el desenlace cuando haya que dividir un texto, que no me da tiempo ya hacer hoy. Hoy tenía preparado aquí el texto este de Antonio Gala, muy bonito, que quería leer y comentar, pero lo voy a hacer en casa, ¿vale? Para que lo tengáis en vídeo. Y con esto pues ya no voy a decir más porque veo que ya se acaba el tiempo y empieza la descripción, ¿no? En este enlace de aquí tenéis ese mismo texto un poco ampliado, porque yo lo he resumido en el mío, ¿vale? En este mío he quitado algún trocito para que no fuera tan largo y que cupiese en página y media o 2 páginas. Aquí está entero, ¿vale? Desde la página esta de Diente de León, que es muy famosa y muy buena, ¿vale? Y este texto es poquito más largo que el mío, pero está en su versión original, creo, ¿vale? Entonces lo podéis leer aquí. Y es muy bueno y muy triste, ¿no? Bueno, y nada más, tengo que cortar porque al final con el fallo técnico me he quedado sin tiempo de leer ese texto y lo voy a leer en casa, ¿vale? Lo hago en otro vídeo y os lo subo para que lo veáis en el listado. Gracias a todos, a todas. Y espero que os animéis a leer y a escribir, porque estas cosas no solamente son para aprobar esta asignatura, sino que son conocimientos muy interesantes a la hora de querer escribir relatos, ¿vale? Siempre es un ejercicio creativo, muy productivo, muy agradable, y además incluso suele haber algún concurso en los centros de adultos o en institutos o en barrios donde podéis concursar con relatos, ¿vale? Es el género estrella, digamos, más que la poesía, si queréis escribir cosas. Y nada más, venga, pues voy a cortar la grabación y nos vemos el próximo día. Hasta luego.